¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de esta semana. Vamos a empezar a ver lo que es el razonamiento material. Estamos dentro de la lógica jurídica. Les había comentado que les dejé de tarea eh, lo que es, pues, prácticamente la honestidad que tenemos nosotros como abogados. ¿Ok? Eso les había yo dejado de tarea. Déjenme recordarles exactamente qué les dejé de tarea. La ética del abogado, ¿ok? Yo les había yo comentado sobre la ética del abogado, lo vamos a estar viendo el día sábado, referente a qué puntos importantes tiene la ética del abogado y cuántos artículos son. Pero bien, vamos a entrar en materia, vamos a seguir con lógica jurídica, vamos a seguir con el razonamiento material. Tópica. No importa aquí la técnica para inferir una proposición de otra, sino más bien el descubrimiento y el examen preciso. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que aquí no va a importar cómo tengas que hablar. Cuando, por ejemplo, hablamos referente a una demanda, cuando hablamos en una demanda, tiene que ser muy importante cómo vas a definir las cosas, más no cómo te vas a expresar. ¿Ok? Tienes que hacerle saber al juez claramente y preciso qué es lo que quieres, si pides una pensión, si pides que, que te resuelva referente a un asunto laboral, a un asunto fiscal, dependiendo. Aquí no importa la técnica, sino lo que tú vas a tratar de referirte a las personas, o más bien te vas a referir a lo que vas a pedir lo de tu demanda, ya sea que pidas dinero, ya sea que pidas la guardia y custodia, ya sea que pidas cárcel, ya sea, dependiendo qué es lo que vayas a pedir. Aquí no importa la técnica, aquí lo que importa es realmente lo que tú estás diciendo. Hacerles saber, ahorita vamos a entrar a la argumentación jurídica, que entra parte de la lógica. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a aprender a argumentar claramente lo que queremos decirle. Ya con una buena argumentación jurídica, pues ya podemos abrir nuestro espacio, ujú, o nuestro léxico para poder redactar una demanda ya con mucho tecnicismo, pero no importa, aquí lo que nos dice el razonamiento material es que no importa cómo, qué tanta técnica uses, sino cómo vas a definir lo que vas a pedir, cómo vas a expresarte a lo que vas a pedir, cómo vas a comunicarte a través del razonamiento material. También nos dice el razonamiento dialéctico. La argumentación es vista aquí como un proceso cuyo desarrollo está regido por determinadas reglas, ¿ok? De comportamiento lingüístico de los sujetos. El razonamiento avanzan según las consecuencias mutuas que van haciéndose en las prácticas. ¿Qué nos dice este pequeño fragmento del razonamiento dialéctico? Por ejemplo, podemos usar este razonamiento en los casos de la analogía, ¿ok? Del siguiente. Por ejemplo, vamos a hablar mm, de una norma que se establece, ¿ok? Bien, nosotros aquí en este argumento nos dice claramente que se va a desarrollar bajo un estricto régimen de reglas y comportamientos. Por ejemplo, nosotros para empezar, chicos, pues vamos a poner un ejemplo, así como siempre se los he dicho. Para poner un ejemplo, vamos a realizar nosotros una demanda. Nosotros claramente entra una rigidez, ujú, una rigidez en la estructura. Se debe de desarrollar bajo un régimen estricto de reglas, como por ejemplo proemio, ujú, proemio, autoridad, preámbulo, argumentación, petición, ¿ok? Pruebas. Así es como se va a desglosar eh, esa demanda.
pero tienes que razonar de manera dialéctica o de manera coherente qué es lo que vas a desarrollar en esa demanda y cómo lo vas a desarrollar. Obvio, no puedes empezar por las pruebas y dejar hasta el último el preámbulo. Obvio no funciona así, o las autoridades las pones hasta el final, no. Tienes que ir bajo un régimen estricto de reglas y comportamientos lingüísticos. Por eso dice de comportamientos lingüísticos del sujeto. Nosotros, una demanda como sujeto, se podría decir, ya tiene una estructura, la cual nosotros la tenemos que seguir, nosotros tenemos que llevar a cabo esa estructura. ¿Para qué? Para que no se pierda, eh, pues, la regla principal, ¿ok? Para que no se pierdan las reglas principales. Hay ocasiones en que tú puedes mover cosas y no importa, como por ejemplo, en las pruebas tú puedes empezar con una pericial, puedes empezar con una testimonial, con una actuación de, una prueba de actuación, puedes empezar. Ahí no importa de qué manera lo pongas. ¿Ok? ¿Con qué prueba? Sino que simplemente en el apartado de pruebas tú ya de ahí tienes que desglosar cómo vas a poner. Puedes empezar con la pericial, puedes empezar con la testimonial, puedes empezar con la actuación de partes, puedes empezar con una documental. Ahí no importa cómo lleve, cuándo y cómo empieces, ¿ok? Ahí no hay ningún problema, pero está dentro de un apartado que lleva un orden, una demanda, ¿ok? Por ejemplo, les digo, después del preámbulo sigue las pruebas. Ah, bueno, después de eso nos toca las pruebas y ahora sí, en las pruebas yo las puedo poner de la manera que yo quiera, pero la demanda como tal, pues siempre sí lleva una regla, lleva un régimen para que no tengamos ningún problema a la hora de verla, o que el juez no tenga ningún problema a la hora que está viendo la demanda. La justificación interna y la justificación externa. En los casos jurídicos simples pueden considerarse que la labor argumentativa del juez se reduce a efectuar una indiferencia de tipo deductivo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Les voy a ir desglosando esta parte porque sí es bien importante, chicos. Al decir que es deductivo, ujú, claramente lo dice, en los casos jurídicos simples pueden considerarse que la labor argumentativa del juez se reduce a efectuar una inferencia de tipo deductivo, que simplemente con él leer un pequeño párrafo ya está deduciendo, ya está sabiendo qué es lo que le quieres pedir. Por ejemplo, no te avientes un rollo de, agarras tu demanda y por medio de la presente hago constar que necesito pedirle al juez del juzgado cuarto civil, cuarto familiar del estado de Cuautitlán, del municipio de Cuautitlán, Estado de México. No, vete, ya por eso ya lo pusiste en tu preámbulo, ya lo pusiste en tu rubro, ¿ok? Ya sabes qué es lo que vas a pedir. Entonces, por lo tanto, automáticamente el juez, al saber y leer qué es lo que estás pidiendo, él va a deducir qué es lo que quieres. Ya no necesita meterse en la búsqueda de más. Por ejemplo, si en el rubro nos aparece Armando Pérez Sánchez en contra de Hermelinda Juárez. Ujú. Y ponen petición, ujú, guardia y custodia, pensión alimenticia. Ya de antemano él está deduciendo qué es lo que ustedes quieren. Ya no necesita aumentar o ponerle de más para saber qué es lo que realmente quieres tú. Lo único que va a checar es tus pruebas, lo único que va a checar es tu argumentación para que dentro de eso mismo él ya esté dando un auto en ese momento, ya esté dando lo que tú quieres que te resuelva el juez. Automáticamente son casos simples, son casos que realmente ya se siguen rapidísimo, por lo tanto, pues la labor argumentativa del juez reduce a efectuar una inferencia de tipo deductivo. Se da cuenta qué es lo que le quieres decir. En casos jurídicos llamados difíciles, la tarea establece la presencia fáctica o la presencia normativa. Exige nuevos argumentos que puedan ser o no ser
deductivos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros entramos en pleitos jurídicos con alguien, por ejemplo, esto pasa mucho en materia penal, ahí sí un juez tiene que darse a la tarea de revisar minuciosamente qué es lo que le estás pidiendo o qué es lo que le estás demandando. ¿Ok? Por eso dice claramente que en juicios llamados difíciles, la tarea se establece mucho más fáctica y precisa. ¿Qué quiere decir? Que en cuestión de en materia penal, pues sí se tiene que ver a la tarea de estar revisando poco a poco lo que estás pidiendo. En este caso, lo que le estás pidiendo al juez. Él tiene que darse esa tarea de ver poco a poco realmente si es que tiene los elementos necesarios para integrar una carpeta de investigaciones que el Ministerio Público, por ejemplo, en este caso el Ministerio Público, y si se la pasan al juez, pues bueno, el juez tiene que ver si la carpeta de investigación está muy bien integrada como para llevarla a juicio. Entonces, por lo tanto, sí tiene que ser más minucioso en el sentido de que debe de estar con los detalles más presentes, más vivos. ¿Por qué? Porque no se le puede pasar en una carpeta de investigación un problema de esos. ¿Ok? Bien, ya supimos un poquito cada tema de cada una de las cosas. Ahora vamos a pasar al lenguaje jurídico. ¿Ok? Vamos a pasar un poquito al lenguaje jurídico, vamos a ver de qué trata. Ya les había yo comentado, ¿ok? Ya les había yo comentado que vamos a entrar al lenguaje jurídico, ya que es parte de la lógica jurídica, ¿ok? Bien, empezamos con el primer tema. El lenguaje jurídico es aquel que utilizan abogados, jueces, magistrados, procuradores y todos aquellos profesionales relacionados con el mundo de las leyes. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener un lenguaje, pues, bastante importante, un lenguaje bastante coherente, bastante entendible y que sea un lenguaje que te comprendan, comprensible. ¿Ok? Sencillo, pero bien educado, se podría decir en otras palabras. ¿Ok? El lenguaje jurídico, pues obvio, como su nombre lo dice, es jurídico y va a entrar dentro, valga la redundancia, y va a entrar dentro de profesionales de la abogacía, profesionales del ámbito jurídico. No cualquiera puede llegar, o imagínense al abogado, al doctor diciéndole, lo que pasa es que usted no ha coadyuvado dentro del tiempo necesario para tomarse las medicinas adecuadas dentro de un plazo de, obvio no, un doctor no te va a decir todo eso, un abogado sí, ¿ok? Una persona que se dedica al ámbito jurídico, pues sí te va a explicar de esa manera las cosas. Incluso hay cosas que como civiles, se podrían decir, todos somos civiles, pero como personas no dentro del ámbito jurídico, no van a entender. Por eso el abogado tiene que explicarse de una manera sencilla, coherente y comprensible para que para que la persona o tu cliente, pues te pueda entender. Nos dice el lenguaje que se utiliza en los textos de textos profesionales manejan durante su ejercicio de su labor. El lenguaje está repleto de vocablos propios del derecho y muchos provienen del latín. ¿Ok? Muchos lenguajes provienen del latín, ciertamente, pero hay ocasiones en que no entendemos nosotros realmente el latín. Incluso yo soy de las personas que no me gusta mucho hablar con un lenguaje jurídico muy apretado, muy confuso. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros todavía estamos dentro de los estudios y no entendemos y nos quedamos con la duda. Por eso trato siempre de hablarles con palabras comunes, palabras sencillas. Cuando redactes una demanda, pues trata de redactarla de manera, pues, que sea técnica, pero con bastante claridad, que no te profundices y te proyectes y digas que eres lo máximo. No, trata
de tener un vocabulario limpio, entendible. ¿Para qué? Para que no caigas en problemas, se podría decir, con tu cliente o con la persona que estás defendiendo. Funciones de un lenguaje jurídico. Vamos a ver cuáles son las funciones dentro de. Las funciones de este léxico es sintetizar los conceptos básicos en los que se sustentan la experiencia y el saber método de todo método acerca del derecho. Es la semántica, se podría decir, del léxico, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir el funcionamiento del léxico? Es sintetizar, es cambiar una palabra por otra. ¿Para qué? Pues para que le des esa proyección. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir eh, niño, ¿ok? Hay sustantivos que tú como un léxico jurídico lo puedes cambiar, ¿ok? Un sustantivo de niño puede ser un infante, puede ser el menor, puede ser eh, persona de edad pequeña, ¿ok? Tienes que ir cambiando tu léxico. ¿Para qué? Para ir haciendo más grande tu léxico. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, denme un segundo, por ejemplo, nosotros si decimos, en vez de decir, es que el señor tuvo la culpa, en un lenguaje jurídico, pues puedes decir, eh, el hombre de avanzada edad, ¿ok? En vez de decir señor, le puedes decir el caballero, ¿ok? Estás agrandando tu léxico. ¿Para qué? Para que puedas tú tener, pues, mejor eh, punch, se podría decir, en tu demanda. Vamos a hablar, vamos a ver otras. Vamos a ver estas otras. Un segundito, ahorita les estoy buscando nuevas palabras que realmente son las que se van ocupando en la demanda para que tú tengas pues ese léxico bien, pues bien trabajado. Y si al menos no lo tienes bien trabajado, pero sabes de qué vas a hablar, ¿ok? Por ejemplo, nosotros para poner, señoría, ¿me puede dar la audiencia primera? Si el juez dice, ¿de qué primera me hablas? En vez de poner audiencia primera, se le pone, ¿me puede dar fecha para audiencia de avenencia? ¿Qué quiere decir avenencia?
próxima, ¿ok? Que es la primera, ¿ok? Eso es lo que nosotros queremos decir. Por ejemplo, si queremos decir delito cometido por persona, abandono de familia, abandono de hogar. Si decimos que se fue con una persona, bueno, es que hubo un abandono de familia, hubo un abandono de hogar, ¿ok? En vez de decir nosotros, un abogado de oficio es un abogado de Estado, ¿ok? Fue un abuso hacia mi persona, fue un abuso hacia mis derechos, ¿ok? O sea, y así de esa manera tú vas a ir, eh, es que, por ejemplo, ¿no? Redactas una demanda y dices, voy a agregar que la persona tenía un arma de fuego, ¿ok? Voy a agregar mis agravantes, mis atenuantes, ¿ok? Tienes que irle dando formalidad tú a una a tu demanda para que vaya viendo formalidad y vayan viendo qué tipo de palabras se ocupan dentro del ámbito jurídico. ¿Ok? Hay muchas palabras dentro del ámbito jurídico que la verdad pues sí están un poquito complicadas y pues te terminas peleando con las personas porque dices, híjoles, ¿para qué le rebuscas tanto, no? ¿Para qué te metes en tantos problemas? Mejor eh, seguimos dentro de. Pero bueno, esas son las funciones principales del léxico jurídico. Y ahora, funciones del lenguaje jurídico. Función descriptiva, función prescriptiva y función expresiva. ¿Ok? Vamos a ver cada una de ellas cuál es. Vamos a ver cuáles las funciones descriptivas, prescriptivas y expresivas. ¿Ok? De expresar. Vamos a ver cuáles son las expresivas. Vamos a empezar con la función descriptiva, es el lenguaje que permite formular y transmitir conocimientos e información. Con esta función se informan ciertos fenómenos o estados de cosas sucedidas en la realidad que permitirá calificar las verdaderas o las falsas. Cuando nosotros, por ejemplo, nuestra función descriptiva, le aumentamos todo un caos a nuestra demanda. De antemano, por ejemplo, si yo digo, es que lo detuvieron en la calle San Salvador número 15 en la colonia Benito Juárez, ¿ok? Y le pones todavía, en el cual había una casa amarilla con fondo negro y en la esquina había una tienda y o sea, ya te estás como que explayando de más y no tiene caso. No tiene caso que trabajes con toda esa información si realmente ya les dije, nada más con que le digan modo, tiempo y lugar, más que suficiente. ¿Dónde fue? En la calle fulana de tal, esquina con tal. ¿Ok? Tiempo fue a las 10 de la tarde. Modo, pues, no sé, lo asaltaron, lo secuestraron, lo asesinaron, lo violaron, como quiera que tú le digas, modo, tiempo y lugar, es más que suficiente. Debe de ser una función descriptiva clara, sin irte a los extremos para calificarlas, porque el juez te lo va a calificar de verdadero o falso, dependiendo cómo expreses tú esa función. Por eso tu lenguaje debe de ser moderado, no debe de tener tanto tecnicismo más que nada porque eh, pues el lugar donde es nada más son lugares específicos. Fue en la calle fulana de tal, esquina tal, número este y más que suficiente. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana. Modo, pues lo secuestraron. Punto. Es más que suficiente. Con eso tienes para que el juez entienda de qué estás hablando, comprenda todos sus conocimientos y pueda él expresarte y darte un auto que a ti te convenga. ¿Ok? Esa es la descriptiva. Ahora vamos con la prescriptiva. ¿Ok? Cuando se expresa una orden o mandato con la obvia finalidad de dirigir al receptor a hacer una determinada conducta, se está en presencia de esta función.
Bueno, vamos a explicar un poquito esto, vamos a entenderlo, ¿ok? Cuando expresa una orden o mandato con la obvia finalidad de dirigir, ajá, al receptor hacia una determinada conducta, se está en presencia de esta función. ¿Qué quiere decirnos esto? Cuando el juez, ujú, expresa o da un mandato, que es un mandato, un auto, que es el auto, pues bueno, es la orden que da el juez, que dice con la obvia finalidad de dirigir al receptor, o sea, hacia el demandado o hacia, bueno, en este caso podría ser víctima o imputado, dependiendo si es por la vía penal, ya saben, es víctima o imputado. Eh, pero vamos a hablar de víctimas e imputados. Bueno, en este caso el receptor sería la víctima o el imputado hacia una determinada conducta. La determinada conducta va a ser qué va a pasar después de, bueno, si se le dan medidas cautelares, no se le dan medidas cautelares, si se sigue el proceso, no se sigue el proceso, si se le imputa, no se le imputa. Esa es la orden a dirigir al receptor, ¿ok? ¿Para qué? Pues para tener una determinada conducta y dar función y seguimiento a todo un juicio completo. Por eso nosotros somos la parte descriptiva, nosotros vamos a describir cómo fue el problema, ya sea el imputado o el o la víctima, cualquiera de ellos dos van a dar su descripción, todos tenemos derecho. El prescriptivo, pues bueno, lo va a llevar el juez porque él es el que va a dar el mandato, él es el que va a dar la orden, él es el que va a dar el auto para seguir dentro del procedimiento. ¿Ok? Bien, de ahí sigue el lenguaje jurídico expresivo. Ahora vamos a expresar, ¿ok? En este expresivo entra tanto el juez como nosotros, ¿ok? Ellos, todos podemos entrar en debate, por eso es expresivo, porque podemos entrar en debate. Esta función consiste en suscitar emociones o estados de ánimo, ¿ok? Eh, el lenguaje expresivo o literario, porque tiene esos dos nombres, con esta función se exteriorizan sentimientos para infundir en otras personas sensaciones que provoquen en ellas ciertas reacciones. Bueno, cuando nosotros estamos en un debate y más que nada estamos en las pruebas mm, testimoniales, lo que queremos transmitirle al juez es un lenguaje expresivo, ¿cómo? O literario, ¿verdad? Un lenguaje expresivo o literario que exteriorice sentimientos, que le hagan sentir al juez que realmente le decimos la verdad o que no le decimos la verdad, para infundir a otras personas sensaciones que provoquen en ellas ciertas reacciones. Cuando la víctima declara, pues tiene un sufrimiento tal que hace que el secretario que está al lado, los abogados, el Ministerio Público, eh, las personas que están de público, se podría decir, el público, e incluso el mismo juez sienta esa tristeza, ¿ok? Que siente esa tristeza, ¿para qué? Pues para que su auto que dé el juez o lo que va a resolver el juez vaya con cierto carácter de sentimientos. Por eso, cuando preparamos a nuestros testigos, debemos de hacerles saber que se expresen de la mejor manera. Por ejemplo, yo voy a declarar y sí, yo lo vi, yo vi que no le estaba pegando ni nada, y no nos movemos, parecemos robots. Al contrario, que diga, sí, yo estaba presente en el día
14 de julio, que el señor salió de la casa y vi cómo estaba golpeando a la señora. Es una forma de expresarse, ¿entiende? Tenemos que estar haciendo movimientos, tenemos, no llegar al grado de nerviosismo, pero sí tenemos que estar haciendo movimientos para que realmente sepan y podamos llegarle a los sentimientos, por eso dice que el expresivo son sentimientos, le podamos llegar sentimientos al juez y salgan a nuestro favor muchos de esas resoluciones que necesitamos, ¿ok? Por eso vamos a trabajar con esos tres chicos, descriptivo, ujú, expresivo y bueno, eso lo hace el juez prescriptivo. El descriptivo lo hacemos nosotros y el expresivo, el descriptivo lo va a hacer el juez. Él es el único que puede realmente decir de forma legal qué es lo que va a suceder. El expresivo, pero el descriptivo y el expresivo nosotros lo hacemos. El descriptivo lo hacemos nosotros y el expresivo, el prescriptivo lo hace un juez. ¿Ok? Nosotros vamos a estar trabajando con esos descriptivo y expresivo, son con los que nosotros vamos a estar jugando. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que nos salgan nuestras resoluciones de la mejor manera. Discursos jurídicos es aquel discurso que trata sobre un tema legal, el cual no estrictamente debe de ser sobre artículos o postulados legales reconocidos, sino que puede tener varios objetivos. Por ejemplo, dirimir una controversia amplia, el conocimiento, abogar a una parte o simplemente crear un sistema de normas de conductas apegadas a la realidad histórica. Es el discurso, dice claramente, discurso jurídico, es como que el remate que uno le da. Cuando nosotros damos un discurso jurídico, ujú, tenemos que tener y no es solamente sobre temas legales. Por ejemplo, si la persona que llevaste para un testimonio como testigo, no sabe nada de leyes. Por lo tanto, no te va a hablar de una manera jurídica o una manera legal. Te lo va a dar ese discurso de forma histórica, te lo va a ir contando poco a poco, pero tiene que tener esa emoción que atrape, tiene que tener esa coherencia que está dentro del juicio. No puedes decir es que yo vi a la persona que le disparó, que digas es que yo creo haber visto a la persona que le disparó. Es muy diferente. Entonces, si yo ya lo tengo de forma histórica y no sé nada de leyes, tengo que decirlo de manera de discurso. ¿Cómo? Ah, pues sí, yo venía entrando de la calle, venía de mi trabajo, cuando me percaté que el señor fulanito salió de su casa y traía un arma de fuego. Posteriormente salió corriendo la señora y en ese momento yo vi que le disparó. Con la mano izquierda sacó, porque hasta eso es zurdo, ¿no? Con la mano izquierda sacó el arma y le disparó. Al momento de dispararle, después del disparo se guardó el arma en el cinturón y se metió hacia su casa. Eso fue alrededor más o menos de las 9:30 de la noche. Yo en ese momento tomé mi teléfono y llamé a una ambulancia, pedí ayuda al 911 para que vinieran a auxiliar a la persona. Que yo en ningún momento, chicos, me estoy dirigiendo a ustedes de forma jurídica. En el artículo tal nos dice que el señor venía, no, ¿sale? Yo simplemente lo conté a modo de historia. Esa fue mi modo de hacer mi discurso, de que me crean, de que realmente sepan de qué estoy hablando. ¿Ok? Formas de discurso jurídico, ya saben, puede ser declarativo de forma que tú fuiste, ¿ok? Forma declarativa del discurso va de la mano con la función descriptiva, pues al expresar la realidad hace uso de elementos subjetivo en áreas de la objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al ser descriptivo o de ser declarativo, perdón, de ser de una forma declarativa, estás afirmando todo lo que vistes.
¿ok? Yo vi que el señor iba, salió como a las 9 de la noche, traía el arma en la mano izquierda, le disparó 3, 4 veces, se guardó el arma y se metió a su casa. Yo pedí, marqué desde mi celular al 911, más o menos como las 9:30, 9:32, para pedir una ambulancia. La ambulancia llegó como a las 10 de la noche y en ese momento trasladaron todavía a la persona con vida hacia el hospital. Esa es una manera declarativa, estás diciendo que sí, que realmente tú lo vistes. Imperativo implica órdenes o mandatos expresos, ¿ok? Y dice que implica órdenes y mandatos expresos. Cuando es imperativo quiere decir que realmente tú viste claramente a la persona. Hay nada, por ejemplo, el Ministerio Público va a tratar de que caigas en dudas. Si sí lo viste, sí lo viste, sí, de forma de orden, dice, sí, yo vi a la persona, ¿ok? Das un mandato, das una forma de expresar tu discurso de forma imperativa, de forma fuerte, de forma recia. ¿Para qué? Para que tu lenguaje sea de manera positiva, sea de una forma de ordenar lo que tú estás diciendo. Exclamativo, discurso exclamativo se identifica con la función expresiva por la carga emocional y subjetiva que lleva. Cuando nosotros ya juntas todo, exclamativa, informativa, descriptiva, lo haces de forma fuerte, y ya sabes, das órdenes, dices que es cierto, y lo estás exclamando, lo estás diciendo, lo estás manoteando. ¿Por qué? Porque realmente tú estuviste en el lugar, tú supiste qué es lo que estaba pasando. Entonces, por lo tanto, lo exclamas, lo gritas prácticamente. ¿Para qué? Para que la gente vea que tú estuviste en el lugar y sabes de qué estás hablando. Muchas veces llevamos testigos que no tienen ni idea de qué es lo que van a decir. Por mucho que lo prepares, no saben ni qué pasa. Pero cuando llevas un testigo que realmente estuvo presente, que realmente estuvo en el acto, ujú, que realmente estuvo en el acto, es ahí donde te das cuenta la forma de dar un discurso. ¿Ok? Bien, chicos, pues con esto terminamos el lenguaje jurídico. Con lenguaje jurídico y con lo que dejé de tarea, vamos a estar retroalimentando el día sábado. Vamos a estar revisando eh, qué es la ética del abogado. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende mucho el lenguaje jurídico y temas que estuvimos revisando. Nuestro siguiente tema para la siguiente clase van a ser formas de pensamientos. Vamos a hablar de varios filósofos, varios juristas, cómo piensan de manera, pues, personal, valga la redundancia, personal, eh, la el jurismo en México, ¿sale? Vamos a ver cómo lo piensan ellos, cómo su lógica jurídica, cómo lo llevan de manera diferente a cada uno de ellos, ¿ok, chicos? Bien, chicos, pues de mi parte es todo. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, pero sobre todo, chicos, una excelente noche. Nos vemos el día sábado. Gracias. Y ya saben, preguntas, respuestas, comentarios, todo lo que gusten. Nos vemos el día sábado y díganmelo, por favor. Hasta luego.